esta temática, pues que elaboremos un ejercicio en el cual vamos a tomar el cargo de una empresa que está, por ejemplo, en la parte administrativa y una en la parte de producción, y vamos a anotar las diferencias ligadas a esta temática. Entonces, eso lo vamos a hacer una vez tengamos pues como quien dice, la configuración total. Pero aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a partir que esta parte grande que estamos tocando acá es uno de los 4 elementos principales dentro de la nómina, y es cuánto devenga el trabajador. Entonces, la parte básica, pues es lo que se asigna de salario. Por ejemplo, el salario básico para este año, ¿de cuánto es? ¿Alguien lo ha escuchado? Yo creo que esa parte sí la han consultado porque eso hace parte de la legislación laboral. 877.300, no, 307, algo así es. Sí, por ahí está cercano, exactamente. 887.760 creo que es. No, profe, están 877, 7. 803. Bueno, perfecto. Pues ahí lo que hacemos es, nos remitimos al decreto 2360 y 2361, que son los que nos dan estos valores. Entonces, si de pronto mientras vamos explicando, ustedes quieren ir descargando esa información o anotándola, sucede que a finales del 2019, en diciembre, pues ellos generan un decreto que es el que va a regir para todo el 2020. Y ahí pues nos dicen, el salario básico es, y entonces usted asigna un salario básico aquí. Pero ¿qué pasa? En su relación laboral usted no solamente recibe el salario básico, sino que hay empresas que, por ejemplo, generan comisiones, como ya habíamos mencionado, digamos, por producción o un bono o algo, y esos se incluyen en este punto. Pero también hay personas que deben hacer o hacen horas extras dentro de sus jornadas laborales. Entonces, hay una forma de calcular las horas extras. ¿Alguien las ha escuchado? Yo creo que sí, que actualmente están rigiendo desde las 9 de la noche, ¿cierto? Profe, una Sí, el pregunta. recargo nocturno va a partir de las 9. Exacto, y anteriormente era desde las 6 de la tarde. Creo que Liliana iba a hacer una pregunta. ¿O quién No, iba a hacer? profe, Harley. Ah, ¿cómo está, Lady? Cuénteme. Bien, profe, es que cuando se paga nómina y digamos se dan pagos adicionales, variables o comisiones, ¿eso por obligación tiene que entrar para aportes o solo se puede el básico y pues sus comisiones, pero que no se incluyan en aportes? Las comisiones no van incluidas dentro de los cálculos de la liquidación. Esas comisiones están exentas de ese cálculo. Entonces usted lo hace con el salario básico, las horas extra, si las comisiones se incluyen, qué pena. Si las comisiones se incluyen. La que se excluye es el auxilio de transporte. Gracias por la pregunta y me iba confundiendo al responder. Sí, el Gracias, salario profe. más las comisiones más las horas extras son la parte básica del cálculo. El que se excluye es el salario, el auxilio de transporte. Ya ahorita les voy a decir por qué. Entonces, estábamos hablando de las horas extra. ¿Alguien sabe cómo se liquidan esas horas extra? Sí. Bueno, pues ahí lo que tenemos que hacer es conocer que existe eh, una diferenciación. Cuando usted tiene horas extras dentro de un día normal, se liquida por un valor, que es algo así como pues la hora más un cargo que es por el tipo de día que tenga. Entonces, cuando es normal, se paga un valor, algo así como 4.500 pesos. Cuando es un día, o sea, una hora extra dentro de un día festivo, se cancela algo así como ese mismo festivo, pero nocturno, se paga algo así como 3 veces la hora extra. Entonces, cuando vayamos a liquidar, vamos a hacer un ejercicio incluyendo las horas extra, vamos a buscar la información directamente del Ministerio de Trabajo, que es donde realmente debemos buscar la información. Entonces, nos vamos a remitir al decreto, vamos a mirar cuáles son las condiciones que indican que debemos tener en cuenta para la liquidación.
Y entonces, en ese mismo orden de ideas, también el recargo nocturno tiene un valor que nosotros debemos conocerlo, pero a partir de la reglamentación que ellos tienen. Entonces, en este punto, ¿qué me interesa? Pues que usted conozca que lo que devenga el trabajador está relacionado con estos elementos. Ahora, el auxilio de transporte hace parte del salario mínimo. Si han notado que dicen el salario mínimo quedó en 990 y algo, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos valores que ellos obtienen? O sea, toman el salario básico, que son 877.000, y más los 102.000 pesos del auxilio de transporte, y dicen por eso que está 997.000. Entonces, ¿realmente alguien me iba a decir algo? Pues, profe, que el salario, no el salario no, sino el subsidio de transporte solamente se le reconoce si no supera los 2 salarios mínimos, el Excelente. básico. Sí, buen punto. Eso es cierto. Cuando usted gana más de dos salarios mínimos, pues debe hacer el recorte del auxilio de transporte. O sea que si usted gana 2,5 millones, pues seguramente ya no va a tener auxilio de transporte, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, también nosotros debemos conocer cuáles son las deducciones que vamos a tener con respecto a ese total que usted ha devengado. Entonces, en este punto, ¿qué me interesa? Pues que usted conozca cuáles son los elementos que generan esa deducción. Entonces, ¿usted qué es lo que debe conocer? Pues que estos aportes de salud y estos aportes de pensión están afectados por lo que preguntaba Lady, que es el sueldo, las comisiones y las horas extra. Entonces, lo que hacemos es tomar la suma de estos tres y la multiplicamos por el 4% y eso nos da la salud. Y lo mismo con la pensión. Ahora, lo que tiene que ver con créditos por libranzas, cuotas de sindicato, cuotas de cooperativa o fondos pensionales o fondos empresariales, embargos judiciales son cosas que el trabajador está realizando, ha solicitado a la empresa que pague directamente ese valor. Ese es el motivo por el cual por ejemplo, algunos bancos se acercan. A mí me sucedió, un banco se acercó, me dijo, mire, usted gana tanto, le podemos prestar este valor y eso lo podríamos descontar directamente de nómina. Entonces, ¿qué hace la empresa? Pues le gira a usted, o sea, le gira a ellos, por ejemplo, aquí por libranza, le paga a ellos el, el valor de la cuota y eso lo descuenta del valor que usted devengó. Entonces, ese es el manejo que se relaciona con esto. Pero entonces recuerden que se toma en cuenta estos tres elementos. No incluye el auxilio de transporte, sino estos tres. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Este y este elemento, pues son los que prácticamente está manejando el trabajador. Pero estos sí son ineludibles. O sea que usted puede tener en cero estos, pero estos son ineludibles porque son reglamentados. Ahora, en cuanto a las apropiaciones de nómina, pues está lo típico, lo que es seguridad social, pensión y ARL. ¿Alguien me podría de pronto ayudar con esta información que tenemos ahí? ¿Alguien quiere aportar respecto a esta información? Que esos aportes los realiza directamente la empresa, ¿no? Ahí esto no tiene que ver, pues, bueno, pensión sí, el porcentaje que paga el empleador y el trabajador, pero lo que es ARL lo cancela directamente la empresa, según el riesgo. Exacto. Y este es el punto clave, porque resulta que, pues les voy a comentar que dentro del estudio que estuvimos haciendo en el sector carbón, nosotros encontramos que a los empleados les generaban un pago, primero que todo, a destajo, que pues obviamente no es la mejor condición. Adicional a eso, le hacían una liquidación supuestamente de lo que era seguridad social, pensión y ARL, y le daban un valor. Pero ¿qué sucede? Ellos estaban liquidando, por ejemplo, la ARL con el nivel 1. O sea, nunca decían, no, es que como estamos trabajando en minería, nosotros pagamos con un nivel de riesgo 5 y entonces a usted le corresponde este valor. Entonces, ¿qué hacían ellos? Eh, Estos valores
los tomaban como si fueran de tipo administrativo y sobre eso liquidaban y pues obviamente el trabajador recibe mucho menos en estas condiciones que si lo liquidan ¿cómo se llama? Con un riesgo 5. Entonces, estas relaciones que se encuentran especialmente en este tipo de empresas, pues eso da pie para una demanda. Y gran parte de los empleados que han demandado, por eso es que normalmente ganan, porque están mal liquidados y aparte de eso, están liquidados con fundamento en un tipo de modelo pues que no es sostenible. O sea, ese modelo de pago en esas condiciones no es sostenible. Usted puede demostrar, pero al final usted va a encontrar o el juez va a encontrar que usted hizo omisión de muchos valores durante este pago. Entonces, esta es otra parte de mucho cuidado, la ARL. Si usted está manejando una empresa con riesgo 3, pues debe buscar en la tabla cuál es ese riesgo 3. Eso viene del decreto 1295 y lo compilaron en el decreto 1072 por allá en el 2015, que en esa época que salió yo apenas vi el tamaño de ese decreto, yo dije, no, esto no, y mejor dicho, no va a ser posible leerlo, pero cuando comienza uno a revisarlo y comienza a comprenderlo, encuentra que lo que hicieron fue una recopilación del decreto 21 del 1295 y por eso estaba ahí. Entonces, lo único que hicieron fue concentrar toda la información en ese decreto que es muy importante para las personas que están en proceso de formación, porque a partir de ese decreto es que se ha desarrollado todo lo que son los procesos del sistema de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, mucho cuidado con ese decreto 1072 de 2015. Y pues obviamente después vinieron unas resoluciones que hacen algunas precisiones, pero ustedes saben por legislación laboral que lo que son las leyes, los decretos, las resoluciones tienen una escala y hay unos que tienen mayor aplicación que otros, o sea que si uno de estos contraviene el otro, pues no va a tener aplicación. Y dos, es un que es reglamentario. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer una liquidación de seguridad y esto debe ser trasladado obviamente a las cosas que corresponden. Entonces, por ejemplo, en seguridad social, ¿ustedes saben cuánto es el porcentaje que debemos liquidar? ¿O en pensión? ¿O en ARL, por ejemplo? Bueno, les adelanto. Aquí lo que se hace es que se toma el valor de lo que ya había mencionado Lady, que era sueldo básico, comisiones y horas extra, y lo multiplica por el 8.5%, y aquí por el 12%. Y aquí en la ARL, ¿por cuánto debería multiplicarse? Recuerden que hay diferentes... Pues eso depende el riesgo, ¿no? Porque como hay un riesgo 1, 2, 3 y 4 y 5. Exacto. Entonces, cuando lleguemos a hacer estos ejercicios, nosotros vamos a hacer uno, por ejemplo, con riesgo 1, uno con riesgo 3 y uno con riesgo 5, como para que se vea la diferencia. ¿Y en qué nos vamos a apoyar para encontrar esa diferencia que hay acá? ¿Recuerdan que les dije hace un momento? En el decreto 1072. O si de pronto usted quiere ir más atrasito, pues de donde nació, al 1295. Pero en el decreto 1072, más o menos la segunda parte, en el segundo título, eso debe estar por ahí entre la página 100, más o menos, por ahí cercano. Ahí es donde vamos a encontrar esta tabla y nos va a decir, por ejemplo, que el riesgo 1 se liquida con algo así con el 0.522%, mientras que el riesgo 5 se liquida cercano al 7%. Entonces, noten la diferencia. Yo creo que ahí ustedes ya pueden identificar que si paga 0.522% es mucho menor que el 1%, ¿no? Y si usted hace ese cálculo sobre lo que le está pagando al señor, pues realmente hay una diferencia. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que sí hay un, un pago parcial de esa nómina a las personas que están, por ejemplo, en minería, en el caso que les estaba mencionando?
¿Qué opinan? Pues yo creo que sí, ¿cierto? Porque estamos tomando los tres elementos que preguntaba Lady: sueldo, comisiones y horas extra. Y supongamos que entre eso se haya ganado 1.000.000 de pesos. Si usted lo multiplica por el nivel de riesgo 1, que es, digamos que estamos siendo generosos, el 1%, pues ¿cuánto le da? ¿Mm? Yo creo que me colaboren en ese punto. Me siento solo, le cuento. Bueno, terminando con ese punto, lo que quiero es que ustedes identifiquen que si se gana 10.000 pesos con ese modelo, pero si con el otro se va a ganar 70.000 pesos, pues realmente hay una afectación de sus ingresos. Y como ellos le están haciendo un pago integral supuestamente, entonces les cancelan, mire, fue lo que sacó de su producción, más lo que obtuvo y más la parte de seguridad social. Entonces tome 100.000 pesos por todo eso. Y pues el trabajador firma contento que le están reconociendo todos estos valores y no es así. Realmente ahí hay una afectación. Y si hay una demanda, obviamente la va a ganar el trabajador. Bueno, respecto a los parafiscales, pues lo que tenemos es que incluir el SENA, la caja de compensación y el ICBF. Pues estos son sencillos. El SENA es el 2%, la caja de compensación el 4%. ¿Y cuánto creen que es el ICBF? El Alguien que me 3%. ayude, El 3%. gracias, porque estaba buscando por aquí el dato que el ICBF nunca se me guarda, no sé por qué. Y luego me excusen porque estaba buscando por aquí la tabla donde tenía anotado el ICF. Le agradezco, creo que fue Liliana, ¿cierto? No, Diana. Ah, gracias, bien. Bueno, entonces, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con prestaciones sociales. Pues es lo que mencionaba Sebastián, sí era Sebastián, ¿no? Que es la prima de servicios, las cesantías, el interés sobre las cesantías y las vacaciones. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hace? Nosotros tomamos la prima de servicios y lo que hacemos es, se toman los mismos tres conceptos que ya hemos visto, que son, ¿cuáles son? Los tres. Sueldo básico, ¿cuál es el otro? Bonificaciones. Comisiones y las horas extra. O sea, siempre vamos a trabajar con esos en la mayoría de casos. Esos tres. Salario básico, comisiones y horas extras. Son los tres que se van a utilizar. ¿Cuál es el que no se toma en cuenta? El auxilio de transporte. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Nosotros vamos a multiplicar estos valores para ver cuáles son sus apropiaciones. Pero entonces, si usted llega, por ejemplo, a las cesantías, tiene que tener cuidado porque aquí ya no se trabaja con esos tres que hemos mencionado, ni en la prima de servicios, sino que ahí tomamos es el total que se devengó. En estos, usted trabaja es con el total devengado y aquí excluye lo que tiene que ver con, con auxilio de transporte. Obviamente, en un periodo de vacaciones usted no va a generar ni comisiones, ni va a generar horas extras. O sea, quiere decir que vamos a tener el salario básico ahí. Entonces, mucho cuidado porque este es el punto. Recuerden, trabajamos con tres elementos básicos siempre. Salario básico, comisiones y horas extras. Pero cuando llega usted acá, pues aquí tiene que hacer la diferenciación. Hasta acá, usted lo hace con esos tres. Y aquí es con el total que devengo, que es la suma de todos esos valores. Entonces, ¿qué queda al final? Pues que usted lo que va a pagarle al trabajador es lo que devengó menos lo que tuvo que quitarle para poder pagar algunos elementos. Recuerde que el trabajador paga una parte y el empresario paga otra parte, por ejemplo, en salud. Entonces, usted aquí le incluye cuál fue su deducción por salud, pensión, y eso se le resta a lo que ganó y eso es lo que se paga. Sin embargo, en la planilla de pago, pues ahí se le hace un resumen y por eso es que se pide la firma.
No sé si hayan preguntas o aportes hasta acá. Igual esto por lo general las empresas suelen entregarlo en físico o enviarle el correo. En mi caso, por lo menos cuando trabajaba ingeniero en la clínica Boyacá, a nosotros después de que nos consignaban, nos enviaban el total de vengado menos el de opciones para que nosotros tuviéramos claro por qué nos hacían descuentos como tal en el salario. Eso es como muy Buen, estándar en las empresas. sí, muchas gracias. Buen punto. Eso es lo que sucede. Y uno como trabajador, pues uno normalmente confía en el valor que envían. Yo personalmente no soy el que me pongo a hacer cuentas de cuánto es mi salario y si está bien liquidado o no. Generalmente yo confío en ese proceso porque uno sabe que ellos lo hacen de una forma secuencial. Ahora, pues también hay que ver el tipo de jefe que usted tiene, ¿no? Eh, Eso, como les comentaba en la clase anterior, eso me afectó en un punto porque cuando fui por la liquidación en una de las empresas donde trabajé, trabajé algo así como un año. Entonces, pues yo estaba confiado en que más o menos, o sea, uno en su cabeza tiene más o menos las cuentas. Dije, uy, a mí me sale más o menos tanto. Y cuando fui a ver, pues realmente era menos. ¿Por qué? Porque yo no me había percatado que mi sueldo lo habían constituido a partir de elementos adicionales que no son susceptibles en el momento de liquidar su liquidación de retiro. Entonces ahí cometí el error y esa sí fue una falla, porque yo me confié. Pero generalmente usted recibe un volante y ahí en ese volante le dice cuánto ganó y cuánto le descontaron. Entonces es importante que ustedes conozcan este otro elemento adicional, que estas apropiaciones que se han hecho, pues la empresa debe contabilizarlas. Y eso es lo que ellos transmiten allá al ministerio. ¿Cuánto han pagado por ese valor? Y esto de acá hace parte de lo que usted está liquidando en la nómina. Entonces, al final, usted tiene un valor de la nómina para esa persona que ha trabajado, pero también debe ser porque se incluyeron estos valores. Entonces, ¿qué constituye este total de nómina? Pues estas apropiaciones que hizo la empresa más el total de vengado. Entonces, por eso es que el trabajador sabe que tiene un salario básico, tiene un valor que recibió, pero aparte de eso también le dicen el total de la nómina es de tanto, para que sepa y también se pueda transmitir esa información al Ministerio de Trabajo, porque todo esto es susceptible de auditoría por el Ministerio de Trabajo y de hecho los inspectores cuando llegan lo primero que piden son los totales de cuánto han pagado por cada uno de estos elementos. Y cuando ya tienen esa información, pues ahí sí comienzan a hacer revisión aleatoria del tema. Entonces, pues yo notaba que no alcanzábamos a cumplir con este ejercicio hoy, pero sin embargo les voy a comentar cómo lo tengo estructurado. Para el día de mañana lo que vamos a hacer es buscar o tratar de aplicar. Imagínense que usted tiene constituida una empresa que brinda consultoría de forma virtual y telefónica. Tiene 5 personas en total, o sea, está la secretaria, el programador, el gerente también lo incluí, que generalmente es el dueño, y 2 técnicos consultores. Entonces, mañana solamente vamos a iniciar con lo que es la nómina del programador, que tiene un salario mensual de 1.200.000 y durante el mes no realizó horas extras. También, pues, hay que incluir una comisión de 100.000 pesos cuando la organización supera una factura fijada al comienzo del mes. Y en este caso, pues como estamos trabajando de forma virtual y pues el COVID nos ha afectado, pues se aumentó el trabajo. Entonces, en este caso, la organización alcanzó a superar el margen debido a la pandemia del COVID-19. Entonces, vamos a asignar 100.000 pesos de comisión en ese ejercicio. Entonces, lo que se pide es que efectúe la liquidación de nómina del programador. Y pues para hacer este ejercicio, como les comentaba, desarrollé una tabla en la cual pues aquí les incluyo los valores de cuánto se debe eh, liquidar por cada uno, cuál sería el valor básico de trabajo y pues obviamente oculté las celdas para hacer el ejercicio, pero realmente esto no tiene ninguna complicación. ¿Por qué es que debemos hacer este ejercicio? Porque ustedes requieren es el conocimiento. Ya después de que tengan, como quien dicen, los conceptos básicos, pues sencillo, baja uno una aplicación
o entra a la calculadora que tiene el Ministerio de Trabajo y pues ahí están los datos. Y de hecho yo creo que si ustedes ahorita mismo buscan una app para liquidar la nómina, simplemente es ingresar salario básico, horas extras, comisiones y lo que usted considera que debe pagar y quedó desarrollada esa nómina. Entonces, esto es un ejercicio más de conocimiento que realmente de algo que sea muy difícil de hacer o algo que no sea sencillo de ubicar por parte de ustedes. No sé si tengan hasta este punto quejas, aportes, peticiones. Todo esto, todo esto siempre se maneja en la oficina de trabajo, pero pues hay que respetar el debido proceso, ¿no? Entonces, supongamos que a usted no le llegó el valor. Entonces, si usted va directamente a la oficina de trabajo, pues no es el conducto regular. Usted lo primero que hace es acercarse donde la persona que es su jefe, decirle, mire, tengo esta dificultad. Si él no soluciona, pues directamente a recursos humanos. Si en recursos humanos no hay solución para el tema, si no le dicen, mire, es que se descontó o en debido caso me equivoqué, pues entonces, pues ahí sí se procede con el Ministerio de Trabajo. Pero les voy a comentar una anécdota. Desafortunadamente, durante mi carrera laboral, pues también tuve un sitio, pues de hecho, muy organizado, muy prestigioso, en el cual estaba trabajando y me consignaron más del valor que yo ganaba. Y a mí se me hizo extraño, siempre fueron como 180.000 pesos. Pero el problema no es que me hayan consignado ese valor, sino que no correspondía. Y pues desafortunadamente me di cuenta que había un valor adicional y yo gasté hasta antes de terminar, o sea, yo dejé aparte el valor que no me correspondía. ¿Y qué debía hacer yo ahí? De pronto alguien me pudiera orientar, que está muy relacionado con la pregunta que usted hace. Porque esto aplica cuando le quitan o cuando le dan de más, ¿no? ¿Qué debíamos hacer ahí? Ahí toca informar a la empresa porque después le descuentan esa plata. Exacto. Entonces, así como no va uno al Ministerio de Trabajo a decir, oiga, mire, me pagaron de más, pues cuando le pagan a uno menos, no es el camino ideal ir directamente, sino que directamente se va uno a hablar con la empresa. Y pues obviamente si y pasa un tiempo y usted tiene documentado eso, pues ahí sí toca ir al Ministerio de Trabajo. Les termino ese valor que me consignaron de más, yo informé y les dije pues que tocaba hacer el descuento o reembolso. Y pues ellos me dijeron, no, sencillo, usted retira ese valor porque no era para usted, sino para otro trabajador y se lo pasa directamente. Y les dije, no, a mí no me parece en el sector público. Entonces ahí los procesos de auditoría son de mucho cuidado. O sea, en una empresa particular de pronto existe un poco más de libertad en ese campo, pero en el otro no, porque yo no había, no, o sea, yo no tenía derecho a ese valor. Y al retirarlo y, y trasladarlo, pues yo estaba haciendo uso de ese dinero, independiente de que era para la persona que correspondía. Entonces, generé una consignación a nombre de la entidad por el valor que estaba de diferencia. Y pues les dije, ahora sí, ustedes verán cómo le cancelan a ellos o a ella. Entonces, eso sucede en muchos casos. Existen errores tanto positivos como negativos. Entonces, hay que buscar la forma de solucionarlos y encontramos muchas opciones aquí. ¿Alguien tiene de pronto alguna otra pregunta o algún aporte ante ellos? Sí, profe, yo tengo una inquietud. ¿No? Harley, profe. Lady. Ay, Dios mío, que no sea de Bavaria, porque allá esos son duros porque son Profe, de un modelo. cuando uno cancela nómina, pues uno listo paga sus horas extras a cada persona lo que le corresponde, ¿sí? Pero mi Sí, inquietud es,
a la hora de liquidar a la persona por retiro voluntario o con justa causa, esas horas extras, ¿cómo se deben pagar en la liquidación? Sí, sí hay diferencia. Partamos del hecho de que hay diferencia cuando es retiro voluntario y cuando es retiro con justa causa. Hay diferencias. Porque cuando a usted lo retiran de su empleo, usted tiene un pago un poco mayor que el retiro voluntario. Por eso hay personas que no se retiran, sino que comienzan es como a pelear con la empresa hasta que los echen. Pero pues realmente eso no es bueno para la hoja de vida porque definitivamente al final el valor que usted va a recibir tampoco es que sea un valor exagerado, digamos. Profe, eso lo hacen con el fin de que los indemnicen. Pero mi Ese- pregunta es, si por ejemplo yo en el mes hago 100 horas extras y Ajá, digamos me retiro en mayo, cuando ya me ajá, han pagado prima en diciembre, sí. cuando... Entonces, esas horas extras en la liquidación, ¿se pagan las 100? No, no porque ya le han pagado esas horas extras. Lo que se hace es sobre el valor que usted devengó, o sea, esto genera una, como una, como un pago, ¿qué le digo yo? Una apropiación parcial del trabajador. Y cuando usted liquida eso, pues no está reflejando en realidad las horas extras, sino el pago que se hizo en ese mes. Entonces usted coge, es el pago mensual. Y ese pago mensual sí tiene en cuenta las horas extras. ¿A qué me refiero? Pero hizo horas extras y digamos se ganaba 1.000.000, el total de vengado fue 1.100.000, por ejemplo. Y eso sirve como base para la liquidación al final, pero en febrero digamos que no hizo horas extras. Entonces usted ganó 1.000.000. Entonces, enero 1.100.000, febrero 1.000.000. Quiere decir que cuando usted vaya a hacer la liquidación, no puede hacerlo sobre un valor uniforme, o sea, no puede tomarlo todo con 1.100.000 o todo con 1.000.000, sino que tiene que hacer la liquidación sustentado en cada uno de los elementos que están en esa liquidación parcial. Perdónenme un segundito, voy a conectar mi computador. Bueno, yo creo que mañana podemos continuar con el tema y si ustedes están de acuerdo, pues yo creo que vamos terminando nuestra clase. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta mientras conecto el computador? Bueno, ya está conectado. Ahora sí. ¿Algún aporte o una pregunta adicional? Ingeniero, una preguntita, es decir, que en estas próximas clases vamos a estar ya como tal aprendiendo a pues liquidar a distinto personal, ¿verdad? Pues la verdad el objetivo de la clase no es ese. El objetivo de la clase o del sílabus es más estratégico. Pero nosotros hemos hecho como un espacio dentro de esta temática, pues para que ustedes conozcan este manejo que se da. Pero al fondo de la materia es un poco más estratégico sobre cómo se obtienen niveles de bienestar, qué se debe hacer, cómo se desarrolla el personal, cómo se debe de pronto tener cuidado con los aspectos de seguridad, de... Sí, en general yo creo que ustedes han notado que tiene una dimensión adicional. O sea, esta parte que estamos manejando se maneja un poco más en lo que es la contabilidad que ustedes ven dentro de su asignatura. Y, por ejemplo, cuando usted hace contabilidad de costos, ahí es donde realmente pertenece este tema. Pero pues es probable que ese no lo vean ahí porque esa temática también es muy extensa. Entonces nosotros tenemos dentro del sílabus como esa opción de incluirla. Ah, listo, Inge. Igual pues no sé, como recomendación a muchos pues nos interesa este tema por lo que le comentaba, o sea, por los ejercicios, tal vez sí hay opción Sí, de que Comercio nos pudiera, usted lo dice, no está en el sílabus, pero si de pronto hay colaborarnos un poco con este tema, pues se lo agradecemos. sí, claro. Y pues también es bueno que ustedes sepan que tengo una limitante en este tema,
que es cuando existe, pues realmente es que esa nunca la he tenido, cuando hay, ¿cómo es que se llama esto? Eh, incapacidad, no, bueno, se me escapa la palabra, digamos, cuando se ha presentado con personas que no tienen toda la capacidad, digamos que quedan en silla de ruedas, por ejemplo. Esa sí nunca la he manejado. Entonces ahí nos tocaría de pronto investigarla o me ayudan a investigarla y lo trabajamos. Eh, no entendí la pregunta, que cómo vamos a terminar la clase sin saber. Pero es que es que el problema es que hoy tenemos solamente una hora de clase y pues esto pues, se requiere más tiempo, ¿no? Y pues para cada tema pues tenemos que, o sea, yo no puedo pasarlo muy rápido, o sea, no puedo darles esa información así suelta de aquí se suman estos dos, se quitan estos y hagamos un ejercicio y hagan el de ustedes. Yo creo que en esa parte he sido un poco más concreto con ustedes. No sé si esté satisfecho con esa respuesta. Porque también, por ejemplo, recuerde que en una clase me pasé un poquito de tiempo y me indicaban que tenían otra clase adicional. Entonces, por ejemplo, en este caso ya estamos en esa otra clase de legislación, creo que es. La materia en No, es que general. solo haciendo referencias a la materia, sí, o sea, digamos, en cuanto, digamos, lo que su merced dice, digamos, a usted le pagaban, pero nunca supo o no dio referencia a qué era lo que le pagaban. Entonces, digamos, cada uno de nosotros quiere saber es cómo hacer una liquidación y qué es lo que se debe pagar en la misma. Pues por eso es que este es el ejercicio que vamos a hacer mañana, o sea, qué se incluye en cada uno, o sea, aquí yo ya lo tengo con fórmulas y lo vamos a trabajar y vamos a hacer ejemplos, por ejemplo, aquí cambiando la ARL, cuando tenga horas extras, cómo se calculan las horas extras, dónde vamos a buscar esa información, qué sucede si de pronto usted trabaja un festivo, cosas como esas, sí lo vamos a hacer. Listo, dije, pues creo que a esto nos referíamos con Santiago ambos, de ver ejercicios donde se cambie eso. No, pues es que de hecho desarrollar la plantilla esa no, o sea, esta plantilla yo creo que ustedes no la consiguen muy sencillo por ahí. Y lo que les decía, usted al final, o sea, aquí lo que está adquiriendo es conocimiento. No sé en qué punto no me hice entender con eso, porque por eso es que dejé ya formulado el ejercicio, porque ya tengo, de hecho, creo que ahí notaron ya está la respuesta. Entonces, esta información, pues, lo que quiero es que la obtengan ustedes, pero pues yo ya tengo formulado este dato. Entonces, mire, por ejemplo, si le pongo 1.000.000 de pesos, bueno, 100.000, bueno, ahí vamos a obtener un valor de nómina. Y cada uno de estos elementos, aquí cómo se suman, pues todo esto es suma de acá, estos también son suma, suma, suma. Entonces, por ejemplo, aquí el total de vengado simplemente es cuánto obtuvo usted por sueldos, comisiones, horas extra, que estos son los que se utilizan para estos cálculos de acá. Y aquí, en parafiscales, usted trabaja es con el total de vengado, no con estos tres, sino con el total de vengado. Y el neto a pagar, pues, es la relación entre estos. ¿Cuál es la relación que yo les decía ya? El total de vengado menos las deducciones. Este es el neto a pagar. Pero pues esto es lo que les voy a explicar mañana. Y aquí, pues, cómo se obtienen estas liquidaciones. Y, por ejemplo, las apropiaciones, pues, son las sumas de las apropiaciones de nómina más los parafiscales más las prestaciones sociales. ¿Y cuál es el valor de la nómina? Este valor de aquí, pues lo que hace es tomar el total de vengado y le suma el total de las apropiaciones y ese es el total de la nómina. Pues realmente esto no le veo así misterio. No sé si es que de pronto me di a entender como que no, o no íbamos a hacer esto o no teníamos clara esta información. ¿Sí sería por ahí?
Bueno, entonces, quienes están en este momento en línea van a informar, a aportar o a preguntar algo adicional. No, profe, muchas gracias. Por mi parte ya me quedó claro. Más bien, pues no sé, te quería hacer una recomendación si de pronto nos puedes hacer desde hoy la invitación para la clase de mañana y conectarnos a tiempo para que nos rinda. ¿Sabe qué pasa? Que es que cuando estoy enviando las solicitudes al Meet, en el momento que entro, como otras personas ingresan primero o digamos, hoy los invito y digamos en la noche alguien entra a mirar, cuando yo entro, entonces no sé por qué me está desactivando la opción de compartir pantalla y ocasionalmente tampoco me dejaba grabar. Por ejemplo, hoy no pude grabar esta sesión. Entonces, por eso es que no las estoy enviando porque como tengo limitación de datos, creo, entonces no soporta ese manejo. Algo me está fallando, o es el computador o es el celular. De hecho, el celular lo formateé ya 2 veces tratando de solucionar esa contingencia, pero no he podido. Y pues eso sí es problema de internet. Eh, pues esa parte yo les ruego excusas por la dificultad. Yo creo que han notado pues que sí he programado por Meet, pero pues no me ha funcionado. Bueno, entonces, si están de acuerdo, damos por terminada la clase de hoy. Santiago, ¿quedó satisfecho de pronto con la respuesta? Sí, ingeniero. Pues lo que yo decía era que en próximas clases poder ver cómo exactamente se le queda una nómina, cómo se pagan las horas, cómo se hace todo eso, los porcentajes. Pero igual si lo vamos a ver, pues me parece perfecto. No, pero ya de todos modos habíamos adelantado un poquito, ¿cierto? Yo ya les había mencionado, por ejemplo, aquí para el pago de las horas extras, entonces hay unas horas que son las del horario normal. Otras que son de horario nocturno, otras que son de horario dominical, otras que son de festivos. Entonces cada una tiene un valor. Entonces es el horario, el valor de la hora que tiene en un horario normal más un recargo. Por ejemplo, esta es algo así como 4.571, 76 pesos. Esta viene algo así como 6.000, 6.000 algo. Y esta al final viene como a 7.000 pesos más o menos. Entonces ahí vamos al decreto y liquidamos, digamos que trabajó 6 horas extras digamos, por 4.500, entonces simplemente es 6 por 4.571 y ahí está, y esto lo va a contabilizar, pero realmente la clave es que sepamos que estos son los tres básicos y que estos de aquí constituyen el total de vengado que se calcula para la nómina y que eso sí representa lo que decía Hasley de una implicación al final de la liquidación, pero me refiero a la liquidación cuando se retira de la empresa. En este punto lo que estamos haciendo es una liquidación de la nómina mensual. Y por ejemplo, los aportes de salud, pues estos se multiplican por el 4%, igual la pensión, estos son libres. Aquí pues sí incluye los valores, este es el que nunca se me queda. Y de esto, pues esto es suma, 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 por eso los puse aparte. El neto a pagar es lo que ganó menos lo que se le quita por pensión y salud y tiene su valor. Por ejemplo, digamos que si se gana un millón de pesos. Entonces ahí van cambiando los datos. Bueno, entonces, no siendo más, me despido de ustedes. Solicito excusas por el tiempo y las dificultades. Bueno, hasta luego, ingeniero. Que esté muy bien, Hasta luego, Oscar. ingeniero. Pasen buena tarde. Mañana nos vemos a las 7. Hasta luego, ingeniero, gracias. Que esté muy bien, Lisette. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego. Pase buen día, Gisette. Hasta luego, Hasta- ingeniero. Chao, Chao, Lina. Chao, Daniel. Daniel, una cosa. señor. No sé cómo vamos con los avances del proyecto. Es que hay un simposio virtual que organiza la facultad, no la sede, por medio de la UTSI. Entonces, como están dentro del proceso de semillero, no sé si tengan el material suficiente para presentarse ahí.
Entonces, Inge, ya me comunico por interno con su merced y cuadramos eso. Listo. Revisen ese tema, por yo le envío la invitación por el correo también. Listo, Inge, gracias. Bueno, chao Brian, que pase buena tarde. Sí, 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 para todo. Sí, toca con el jefe primero. Ya le preguntó, de pronto accedió o no accedió. Sí, ujú, sí, sí, esa es una práctica común, pues lo hacen con el fin de ganarse, pero al final uno va a ver y no es tanta la plata que se están ahorrando los empresarios con esa vaina y sí, sí le afecta a uno bastante. Bueno, Brian, muchas gracias por la pregunta, chao.